Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética. Manuel tiene 65 años de edad, de un tiempo a esta parte viene sintiéndose un poco raro, así lo define él, se siente raro, por las mañanas un poco de mareo, tiene un poco más de sed, siente que ha bajado un poco de peso y se va a hacer un chequeo y le encuentran la glucosa alta, le encuentran una serie de valores y el médico, el internista que lo ve, le hace el diagnóstico de diabetes. Y lo primero que hace el internista es mandarlo donde el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque es parte de la evaluación integral del paciente diabético, así se lo explica el médico internista. Pero además, Manuel, durante los últimos meses ha notado que su visión ha disminuido. Ahora ya necesita lentes con una nueva medida, cosa que no le había pasado antes. Lo otro es que por momentos ve borroso y ve distorsionado. Cuando lee, las líneas se le van entremezclando y eso tampoco le había pasado. Y lo último que nota es que cada vez que él desvía la mirada de un lado a otro, ve como unas manchas negras y oscuras que están flotando. El médico internista le dice mayor razón para que vayas donde un oftalmólogo y pueda determinar si estos síntomas, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, las manchas que flotan oscuras, sean parte de una retinopatía diabética, y eso es lo que termina haciendo Manuel. Va donde el oftalmólogo, le hace una serie de evaluaciones y determina que sí tiene un cierto nivel de retinopatía que es posible controlar, revertir o disminuir en su progresión si sigue las pautas de cuidado de todo paciente diabético. Ya lo saben, los síntomas son disminución de la agudeza visual, visión borrosa y la presencia de unas manchas flotantes podrían ser síntomas de retinopatía diabética si es que usted tiene todos los factores de riesgo para tener diabetes. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con un oftalmólogo acerca de esto para que usted tome nota de lo más importante. Ya volvemos. Arrancando las entrevistas esta noche en La Buena Vida, tenemos el grato placer de presentar a nuestro invitado, es el doctor Carlos Siberio, médico oftalmólogo. Vamos a hablar acerca de la retinopatía diabética. Probablemente muchas de las personas que en este momento nos están viendo, si no tienen diabetes y no tienen familiares ni personas cercanas que hayan sufrido las consecuencias de un mal control de la diabetes con las complicaciones que esto implica, podrán pensar o podrán notar algo alejada la posibilidad de que la visión es una de las principales estructuras, una de las principales funciones afectadas como consecuencia de las complicaciones de la diabetes. Todo el mundo puede pensar en el pie diabético, o probablemente el problema renal, o probablemente el problema cardiovascular, pero uno de los órganos mucho más afectados como consecuencia del mal control de la diabetes es la retina. Por eso es que vamos a conversar acerca de lo que significa la retina del paciente diabético, la retinopatía diabética. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí conversando acerca de una condición que afecta a la mayoría de personas diabéticas, sobre todo aquellas que no están controladas. Correcto. Como tú bien dijiste, Pepe, la diabetes es una enfermedad muy común, ¿no? Acá en el Perú hay más o menos 1.300.000 personas con diabetes y esta enfermedad afecta, como bien dijiste, a todo el cuerpo, pero la vista es un órgano muy sensible, claro, ¿no? que sí, a esta enfermedad y la diabetes produce un problema que se llama retinopatía diabética. ¿No? Perdona, Carlos, la única estructura del ojo que se daña con la diabetes, o también hay algunos otros problemas visuales como consecuencia de la diabetes? Es la principal. La principal, pero no la única. Es la ¿no? retina. Correcto. Por ejemplo, los diabéticos tienen con más frecuencia cataratas también, ¿no? Y también cuando el azúcar está alta, fluctúa la visión, les cambia la medida de la vista, Así por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el paciente nota una fluctuación, un cambio en su visión. Ahora, si a la diabetes le añadimos hipertensión arterial, ¿cierto? ¿El daño sobre la retina es peor? Así es. Aumenta el daño en la retina cuando la presión arterial no está controlada, cuando está alta.
¿no? Ahora, si una persona como Manuel de 60 años, que le han hecho el diagnóstico de diabetes y se está cuidando y se cuida mucho, y evidentemente lo primero que hizo su médico con muy buen tino, una vez que le hizo el diagnóstico de diabetes, fue mandarlo al cardiólogo, mandarlo al nefrólogo, mandarlo al oftalmólogo, y estaba todo bien, afortunadamente. Él cambia sus hábitos de vida, se cuida muchísimo. El oftalmólogo da fe de que la retina de Manuel está perfectamente bien. Si él se cuida y mantiene un control de su glucosa en rangos buenos para un diabético, ¿no es cierto? ¿Podría no tener nunca retinopatía diabética? Sí, efectivamente, Pepe. Cuando la diabetes está bien controlada y si la presión también está bien controlada, el riesgo de daño de la vista por la diabetes es bien bajo. Cero. Hay estudios en Estados Unidos. No es cero, ya. Siempre el paciente tiene que chequearse. ¿Cómo no? Pero baja muchísimo, alrededor del 5% de pacientes ya. bien controlados, diabéticos correcto. bien controlados, solo un 5%, o sea, 5 de 100 van a hacer algún problema serio. Algún nivel de daño. Algún nivel de daño, correcto. Pero es bajo. Que comparado con una persona que no tiene diabetes y que tiene la misma edad, con el tiempo su salud visual también algún menoscabo va a tener. Correcto. Entonces, ¿Cómo no? si se controla bien su diabetes, es poco probable que tenga problemas con su visión. ¿Cómo empieza la retinopatía diabética? ¿Cuánto tiempo después de haber sido diagnosticado y no tener ningún control, en cuánto tiempo esperan ustedes los oftalmólogos encontrar daño retinal? Bueno, a veces los diabéticos no saben cuánto tiempo ya tienen la enfermedad. Sí, pues ¿no? es la mayoría de las veces. Sí, entonces mejor es apenas se hace el diagnóstico sí. de la diabetes, ir al oftalmólogo para hacer un examen del fondo de ojo. ¿Cómo no? Y hacer un chequeo anualmente para ver si es que hay algún daño ya en el ojo, porque si es así, si empezamos a notar cambios en la retina, vamos a decirle al paciente que controle mejor su diabetes, que controle mejor su azúcar para justamente prevenir daños a futuro, ¿no? Entonces, desde un comienzo, los pacientes tienen que anualmente hacer un examen oftalmológico con fondo de ojo, dilatando la pupila. Supongamos que los pacientes tienen la suerte de tener un médico que está al día en sus conocimientos y le hace el diagnóstico de diabetes, y todos los pacientes, agarramos una cohorte, pues no sé, 500 diabéticos recientemente diagnosticados, y todos van al oftalmólogo. Y todos en el primer control están con la retina normal. ¿Cuántos años después podrían pasar para empezar a ver algún cambio? Generalmente empieza esto a los 10 años de que comenzó la diabetes, ¿no? Ahí es donde aumenta bruscamente la aparición de estos problemas en la retina. ¿Y cómo aparecen estos problemas, Carlos? A ver, un poquito les explico en qué consiste la enfermedad, ¿no? Vamos a valernos de este ojito. No sé si podrán enfocarlo. Sí, podemos hacer una aproximación. Ahí estamos. Entonces aquí vemos el interior del ojo, ¿de acuerdo? Y dentro del ojo hay una membrana, que la vemos aquí de color anaranjado, que es la retina. Donde están las venitas y los vasitos sanguíneos ahí. Correcto. Nosotros miramos con la retina, es como la película, una cámara fotográfica. Así es. ¿no? Así es. Entonces, como ustedes ven, la retina tiene una serie de vasos sanguíneos que llevan la sangre a la retina, le llevan alimentación, oxígeno, ¿verdad? Y como estábamos conversando, la diabetes justamente daña los vasos sanguíneos. Daña los vasos sanguíneos y de esa manera daña la retina. ¿Qué es lo que pasa? Al comienzo, estos vasos dañados empiezan a botar líquido. Empiezan a botar líquido y eso puede hacer que la parte central de la retina, que se llama la mácula, con lo que miramos las letras, las caras, la parte central de la visión, esta parte de la retina se puede hinchar con ese líquido que sale de los vasos dañados. Eso se llama edema macular. Y el paciente empieza a tener visión borrosa. ¿No? Conforme va aumentando o pasando el tiempo, ¿no? y aumentando el daño, ya estos vasitos, estas venitas, estas arterias se cierran. Ya se corta la circulación, ya no hay irrigación en la retina, y esta retina empieza a malograrse, a dañarse, ¿no? Y cuando pasa esto, empiezan a generarse unos vasitos nuevos, se llaman neovasos. La naturaleza, para tratar de compensar esa falta de irrigación, empieza a generar estos vasitos nuevos, pero son vasos muy frágiles que sangran con facilidad. Entonces estos vasos sangran y el ojo se empieza a llenar de sangre. Al comienzo, el paciente empieza a notar como unas manchas negras, ¿no? que flotan, ¿de acuerdo? Esos son los pequeños coagulitos que el paciente nota, y cuando un paciente diabético nota eso, inmediatamente tiene que ir al oftalmólogo porque puede haber algún problema ahí
de este tipo, ¿no? Ya cuando el sangrado es más importante, el ojo se llena de sangre y el paciente le baja bruscamente la visión. Luego de esto, pues esta sangre dentro del ojo actúa como si fuera una goma, ¿no? Como si fuera un pegamento y se pega a la retina. Okay. Y empieza a contraerse y la jala. La arruga. Le empieza a jalar como si fuera la carpa de un circo, ¿no? Le empieza a jalar y la desprende, la saca de su sitio. Y ahí el paciente ya pierde la visión. Totalmente. Totalmente, ¿no? Eso hay que operarlo y es un caso mucho más complicado y eso produce ceguera. O sea, cualquier persona diabética o que tenga factores de riesgo para hacerlo y no se quiere enterar, pero por lo menos digamos, a ver, tiene historia familiar, tiene pésimos hábitos de alimentación, poca actividad física, fuma, tiene historia de hipertensión arterial, sospechen que por lo menos puedes tener diabetes, es lo mínimo. Cualquier persona que esté en este espacio, en este grupo característico, debería pensar que tiene que cuidar su salud visual. Y que su retina está en riesgo de dañarse, como bien has explicado. Así es. Es importantísimo en este sentido pues hacerse sus chequeos, ¿no? A partir de los 40 años ya uno tiene que hacerse un chequeo del azúcar, del colesterol. Y si le encuentran el azúcar alta, nuevamente es importantísimo ir al oftalmólogo para chequear el fondo de ojo, porque estos cambios iniciales que les decía de los vasitos que empiezan a sangrar, a botar líquido, desde un comienzo, cuando se detectan a tiempo, incluso se pueden revertir esos cambios haciendo un tratamiento adecuado, con la dieta, con el tratamiento. ¿Te has dado cuenta, Carlos, cómo una estructura tan pequeña, porque la retina es pequeña para el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Tan pequeña, tan delicada, tan especializada en nuestra visión, puede ser la ventana de nuestra salud completa, integral, ¿no es cierto? Te puede decir cuán bien están tus riñones, cuán bien está tu corazón, cuán bien está tu hígado, tu metabolismo, solamente viendo la retina, ¿no? Así es, porque estos daños que se ven en la retina también se dan en el riñón. Exacto. Se dan en el riñón, se dan en el cerebro, en el corazón, pero en el ojo nosotros vemos directamente ese daño. Y podemos decir... Claro, tú no puedes abrir un riñón y ver si los vasos están dañados, ¿no? El corazón te das cuenta cuando tienes el infarto y el cerebro cuando tienes el derrame cerebral, pero con la retina lo puedes ver. Es un buen indicador. Correcto. Tenemos que irnos a una pausa. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con el doctor Siberio acerca de todo lo que usted tiene que saber con respecto a la salud de su retina, si es que es diabético, y de qué manera podríamos detener este proceso o revertirlo. Ya volvemos. Continuando con el doctor Carlos Siberio, médico oftalmólogo, hablando sobre la retinopatía diabética, una condición que podríamos prevenir, no sé si revertir, vamos a ver qué opina nuestro invitado. Esto es una cuestión progresiva. La diabetes es una enfermedad que se va construyendo día a día, ¿no es cierto? No es una enfermedad que empezaste un día y la terminaste otro día, no, es algo que se va construyendo día a día. La retinopatía diabética puede ser reversible si la diagnosticas tempranamente, pues no es reversible, pero puedes detener la progresión. Sí, sobre todo en las etapas iniciales se puede revertir la enfermedad, ¿no? Por eso es importante porque los chequeos, porque en estas etapas iniciales el paciente no tiene molestias. Tiene la diabetes, pero no tiene molestias visuales, pero ya puede el oftalmólogo ver en la retina pequeñas hemorragias o hinchazones que nos indican que están comenzando el proceso. Si se ve eso, le va a indicar un mejor control de su diabetes y de su presión arterial, y estos cambios se pueden revertir incluso, ¿no? ¿Cómo no? Ahora, a medida que la enfermedad va progresando, va empeorando, ya hay que instaurar tratamientos médicos, ¿no? Como les decía al comienzo, el paciente ve borroso porque puede hincharse la retina, la mácula, con este líquido, y para eso hay tratamientos con inyecciones dentro del ojo. Hay sustancias que bajan esa hinchazón y el paciente mejora su visión significativamente. A veces hay que repetir los tratamientos, las inyecciones con frecuencia. Y mejora ese síntoma, que es la pérdida de la visión o la visión borrosa. Pero el proceso de la diabetes podría seguir avanzando si no se cuida. Siempre, por más tratamientos que hagamos, si el paciente no se cuida, por más que pongamos inyecciones dentro del ojo, láser o lo que sea, la enfermedad va a seguir progresando si el paciente no se controla bien la diabetes.
Eso es importantísimo. Lo más importante es controlar bien el azúcar y la presión arterial. Ese sobrecrecimiento, esa proliferación de vasitos sanguíneos que van a tratar de irrigar aquello que los más grandes, por cuestiones mismas de la diabetes, dejaron de irrigar, ¿se puede frenar de alguna manera? Sí. Cuando ya vemos que aparecen estos vasos, nos está avisando que esto se va a complicar, porque estos vasos van a sangrar y pueden desprender la retina, como explicamos inicialmente. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos vasos, hay que poner láser en la retina. Hay que cauterizar la retina que está sin oxígeno. Correcto. Para que no se sigan produciendo estos vasos. Incluso estos vasos se pueden desaparecer poniendo láser. Entonces esa es la siguiente etapa, ¿no? Y ya cuando avanza el problema, el láser ayuda muchísimo y previene mucho los problemas de ceguera. A veces los pacientes tienen miedo, ¿no?, ponerse el láser, pero lamentablemente hay que ponerlo, y eso le va a dar una visión, pues, en el largo plazo mucho mejor. Y ya cuando ocurre el sangrado, ¿no?, y cuando ya la retina se empieza a desprender, hay que hacer operaciones. Hay que entrar al ojo, hay que sacar toda esta sangre que está traccionando la retina, liberar esas tracciones para que la retina vuelva a su sitio. Y bueno, esa es la única manera de que el paciente pueda mejorar su visión y no complicarse más. Esta es una cirugía muy compleja, requiere una preparación especial, demora mucho. Es una cirugía compleja, depende de cuánto se ha desprendido la retina. Puede estar un poquito traccionada o puede estar completamente caída. Y es una cirugía que sí suele demorar un par de horas. No duele, no es una cirugía que no duele. Actualmente los instrumentales que se usan, los equipos son muy modernos y han mejorado mucho. La calidad de vida o la recuperación del paciente es mucho más rápida ahora. Pero igual hay que tratar de evitar llegar a ese estadio que es lo último, ¿no? Porque ya cuando uno tiene que hacer eso es que la retina, por más que se aplique, ya está dañada, ya le falta oxígeno, ya no está funcionando igual. Así es. Y el paciente no va a quedar con una visión, va a salvar su visión, pero digamos no va a ser una visión completamente normal. De calidad. ¿Cuánto tiempo podría pasar entre los primeros cambios en la retina hasta que llegues a este punto, a este extremo? ¿Qué tendría que hacer una persona para llegar a esta situación? Sobre todo si no se cuida, si la diabetes no la controla bien, no va a sus chequeos, no se controla el azúcar, hay mucho más riesgo para hacer esto, ¿no? Es variable en realidad, desde que empieza el proceso. Si no se cuida pueden ser pocos años, puede ser en 3, 4 años que empiece el problema a complicarse, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre el sexo con respecto al pronóstico de progresión? O sea, ¿son peores las retinopatías en las mujeres que en los hombres? Acá en Perú no. Se hizo un estudio en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no?, comparando la incidencia de este problema entre hombres y mujeres, y era el mismo. En otros países parece que sí es más frecuente en hombres, ¿no?, el problema, pero acá en Perú parece que es igual. Parece que es igual. ¿Hay diferencias entre la retinopatía o el daño a la salud visual del diabético de tipo 1 con respecto al de tipo 2? Salvo que la edad de presentación del diabético de tipo 1 generalmente es en la juventud. No, en realidad el proceso es el mismo, ¿no? Las complicaciones que se dan en la retina son iguales, ¿no? Pero claro, el diabético tipo 1, como dices, lo puede hacer con más precocidad, ¿no? Con más joven, porque la diabetes le empieza a una edad más temprana. En la medida en la que no tengo un buen control, por supuesto, sí, ¿no? Correcto. Ahora, Carlos, ¿qué pasa con la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, si está presente en el momento en el que también estás haciendo diabetes, es decir, si se suma la diabetes, evidentemente el daño, pues, circulatorio es enorme, ¿no? Claro. ¿Podría pasar lo mismo con la retina en una persona que solamente es hipertensa sin ser diabética? ¿La hipertensión produce daño sobre el...? Sí, la hipertensión puede producir obstrucciones también en los vasos sanguíneos de la retina. Hay un problema que se llama oclusión de la vena central de la retina, por ejemplo, ¿no? Por la presión alta, las venitas empiezan a obstruir y eso produce una disminución de la visión importante. Entonces sí, la hipertensión puede producir de por sí daños en el ojo, en la retina. Son menos frecuentes, que con la diabetes. Lo que pasa es que la mayoría de los diabéticos son hipertensos y la mayoría de los hipertensos también son diabéticos. Correcto.
Entonces, si las dos cosas se mezclan suman, las dos cosas. se potencian y son una combinación Se pues mezclan muy... las dos cosas. Claro, ¿El daño es bilateral, por igual? Sí, generalmente es bilateral. Generalmente es Sí, bilateral. sí, es lo más común. Así es. Qué complicado, ¿no? ¿Y cuánto podría llegar a costar un paciente con retinopatía diabética en promedio al Estado, digamos? Es decir, no un paciente privado que pueda llegar a la consulta de un oftalmólogo, sino el paciente del sistema de salud pública. ¿Cuántos costos directos e indirectos acarrea la retinopatía diabética? Si te das joven y trabajas, si eres escritor o eres neurocirujano y tienes un nivel de retinopatía, lo que vas a dejar de percibir o lo que vas a dejar de generar como ingresos. Definitivamente es significativo porque dejas de trabajar, ¿no? El Estado tiene que gastar. Exacto, porque de algún lado tienen que salir los Claro. recursos para Exacto, tratarte, ¿no? Exacto. Pero la calidad de vida del paciente cuando tiene esos problemas ya avanzados disminuye mucho, ¿no? Y tiene que gastar. Estos remedios, por ejemplo, que se usan para inyectar dentro del ojo son muy costosos. ¿Qué cosa es lo que inyectan dentro del ojo de la retinopatía diabética? Se llaman sustancias antiangiogénicas, Ya. ¿no? O sea, significa que son sustancias que hacen que estos vasitos que crecen desaparezcan. Ya, ¿no? evitan que reduzcan. se reproduzcan, que Exactamente, proliferen. ¿no? Hay diferentes sustancias, ¿no? Hay una muy conocida que es el bevacizumab, pero también hay el ranitizumab, aflibercept, hay varias sustancias que han ido saliendo en el tiempo. Algunas más caras que otras. Y son costosas. Son costosas. Muy costosas. ¿no? Todas ¿no? funcionan bien. ¿Y cómo se usan? ¿De qué manera se usan? ¿Necesitas alguna preparación especial con el paciente? ¿Algunos cuidados especiales? No. En realidad es un procedimiento muy sencillo. El paciente, claro, se hace una limpieza del ojo y se inyecta con una aguja muy delgadita, un volumen muy pequeñito de esta sustancia, ¿no? Es 0.05. Es una nada. Sí, es unas gotitas, nomás se ponen dentro del ojo realmente. ¿Cómo no? Pero se inyectan dentro del ojo, ¿no? Oh, Y ahí directamente actúa sobre la retina. Sí es común que haya que repetir estas inyecciones. ¿Cada cuánto tiempo? A veces es cada mes, otras veces, si el paciente ya está mejor, pueden ir ampliándose los intervalos. ¿no? Idealmente en algún momento puede dejar de ponerse, pero siempre es común que haya que ponerlas con cierta frecuencia. Correcto. ¿no? Entonces, Sí. toda persona que pueda tener diabetes o que la tenga, de todas maneras tiene que pasar de inicio por un oftalmólogo. Sí, eso es importantísimo. Aparte de cuidarse, pues, ¿no? ¿Cómo no? Digamos, ¿Cómo no? A partir de los 40, por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, hay que preocuparnos, así nos sintamos muy bien. ¿Cómo no? Chequear el azúcar, la presión, si encuentran algún problema de esos, ir a oftalmólogo, ¿no? Y anualmente, ¿no? Hacerse un chequeo para detectar estos Claro, tener una línea de base para saber en qué momento intervenir o qué momento corregir, ¿no? Correcto. Carlos, te agradezco muchísimo. Gracias por estar con A ti. nosotros. Espero que el programa les haya gustado. Lávense las manos, abran las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.